Hola chicos, bienvenidos a Pensum nuevamente. Hoy vamos a ver el tema 8, propiedades coligativas. Las propiedades coligativas aplican a soluciones. Tenemos una solución, ¿okay? Solvente y soluto, le agregamos soluto y hay ciertas propiedades de esas soluciones que van a verse modificadas según la cantidad de soluto que estamos agregando y no depende de la naturaleza del soluto. Entonces, las propiedades coligativas son 4: presión de vapor, temperatura de ebullición, temperatura de congelación y presión osmótica. La presión de vapor de una solución cuando le agregamos soluto disminuye. Bien, la temperatura de ebullición de una solución al agregarle un soluto aumenta. Y en la medida en que más soluto agreguemos, más va a aumentar la temperatura de ebullición. La temperatura de congelación disminuye y la presión osmótica, a mayor cantidad de soluto, más aumenta. Entonces tenemos dos propiedades coligativas que aumentan y dos propiedades coligativas que disminuyen. Bien, ahora vamos a responder 3 preguntas teóricas que tenemos en el libro. La temperatura de ebullición del agua azucarada puede ser. Primero debemos preguntarnos, ¿a qué temperatura hierve el agua sola? El agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Si le agregamos azúcar, tiene un soluto, ¿qué le pasa a la temperatura de ebullición? Aumenta. Mientras más soluto, más aumenta. Entonces, ¿podría ser 100? No, porque 100 es la temperatura de ebullición del agua pura. 98, no, porque disminuyó. 102 es una opción posible y falta información, no. Porque la pregunta es, puede ser. Puede ser cualquier temperatura superior a 100, lo cual depende de la cantidad de soluto que estemos agregando y no nos lo dieron. Por ende, la opción correcta es 102, que es mayor que 100. Vamos ahora con la segunda. El agua de mar puede congelar a. El agua, ya dijimos que hierve a 100 grados centígrados y la temperatura de ebullición aumenta y congela a 0, ¿ok? Y su temperatura de congelación disminuye. El agua de mar puede congelar a cualquier temperatura que sea menor a 0. Esta es negativa, sirve, 0 no sirve, esta es la temperatura de ebullición y 2,4 es mayor que 0. Por ende, esta es mi única opción posible. Luego, la presión osmótica que se debe ejercer al tener en contacto dos soluciones isotónicas es, ¿qué es isotónicas? Que tienen la misma concentración. ¿Qué es presión osmótica? Supongamos que tenemos un recipiente y tenemos aquí una membrana semipermeable que permite el paso de solvente de una solución a otra. Tenemos una solución muy concentrada y tenemos una que está diluida. Lo lógico sería que la solución concentrada le mandara soluto a la solución diluida, pero tenemos la membrana semipermeable que no permite el paso de soluto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar esto? Esta solución diluida le va a mandar a esta solución solvente, supongamos que es agua, el solvente en este caso, de modo tal de que esta solución aumente su volumen y quede más diluida, y esta disminuye su volumen y quede más concentrada, algo así. Esta aumentaría y tiene la misma cantidad de soluto, pero ahora está más disperso, y la otra disminuiría, tiene la misma cantidad de soluto, pero ahora está más concentrado. La idea es que las dos soluciones tengan la misma concentración. Eso es isotónica. Esta es hipertónica y esta es hipotónica. Si yo no quiero que eso ocurra, yo no quiero que el agua entre, ¿qué debo hacer? Debo aplicar una presión en esta solución. Presiono de modo tal que el agua no entre porque no cabe. ¿Ok? Esa es la presión osmótica. Por tal razón, ¿qué presión debo ejercer cuando tengo en contacto dos soluciones isotónicas? Si son isotónicas, ya las dos tienen la misma concentración. Si tienen la misma concentración, ninguna intenta enviarle solvente a la otra. Por ende, la presión que debo ejercer es 0, ninguna presión. Bien chicos, ahora vamos a resolver el ejercicio número 6. Nos piden la temperatura de congelación de 30 gramos de urea, peso molecular 60 gramos sobre mol, disueltos en 250 gramos de agua. La constante crioscópica, siempre tiene que ser un dato de problema, ¿okay? Está en la parte teórica del libro. No está en los problemas que tenemos, pero sí está en la parte teórica del texto de propiedades coligativas. Ok, entonces, tenemos que la variación de temperatura de congelación es igual a M, que es molalidad, no masa, molalidad, multiplicada por la constante crioscópica, la cual ya es dato. ¿Ok?
¿Cómo calculamos molalidad? Recuerden que molalidad es moles de soluto entre kilogramos de solvente. Y que moles es igual a gramos del soluto entre peso molecular del soluto multiplicado por kilogramos de solvente. Bien, calculemos entonces la molalidad. Gramos de soluto, 30. Peso molecular del soluto, 60 gramos sobre mol. Kilogramos de solvente. De solvente tenemos 250 gramos. Lo dividimos entre 1000, sería 0,25 para llevarlo a kilogramos. Si simplificamos, esto me daría un medio. ¿Ok? Entonces tenemos 1 sobre 2 por 0,25 da 0,50. Las unidades serían kilogramos y mol por doble C pasa para el numerador. Recordemos que para dividir entre 0,5 lo que hacemos es duplicar el número. Entonces 1 entre 0,5 es 2. Ok, ya tenemos la molalidad. ¿Cuánto va a variar la temperatura de congelación de la solución? La molalidad vale 2. Y la constante es 1,86 kilogramos por grado centígrado sobre mol. Esto cambia, esto se elimina, esto me daría 3,72 grados centígrados. Ahora bien, ¿a qué temperatura congela el agua? El agua congela a 0 grados centígrados cuando está pura. Está variando 3,72 grados centígrados y ya habíamos dicho que la temperatura de congelación disminuye. Por tal razón, 0, que era la temperatura inicial, menos los 3,72 que está variando, me va a dar menos 3,72 grados centígrados la temperatura de congelación de la solución. Bien, chicos, vamos a finalizar con este tema. El ejercicio 8 me pide la temperatura de ebullición de una solución, sabiendo que su temperatura de congelación es menos 3,72 grados centígrados. No me dicen cuál es el solvente, asumimos que el solvente es agua. La constante crioscópica del agua es 1,86 y la constante ebullioscópica es 0,52. Entonces, si tenemos las constantes, usamos la fórmula que diría variación de temperatura de congelación es igual a molalidad por constante crioscópica. Esta la conocemos. Y la variación en la temperatura de ebullición sería molalidad por constante ebullioscópica, que también la tenemos. Tenemos la temperatura de congelación, por ende tenemos la variación en la temperatura de congelación. Como las fórmulas no tienen sumas ni restas, yo sugiero resolver el sistema de ecuaciones usando el método de la división. Entonces eliminamos la molalidad y ya no tenemos que calcularla. Ahora, ¿a qué temperatura congela el agua? A 0 grados centígrados. Y ahorita está congelando a menos 3,72 grados centígrados. Desde 0 hasta menos 3,72, la variación fue de 3,72 grados centígrados. Variación de la temperatura de ebullición, no sabemos. Constante crioscópica, 1,86 y la ebullioscópica 0,52. Como tienen las mismas unidades, aquí se me van a simplificar. Simplemente hacemos el despeje, pero si nos fijamos, este número es exactamente el doble de este. Entonces, manteniendo las proporciones, este debe ser exactamente el doble de este. Por tal razón, la variación en la temperatura de ebullición debe ser 1,04 grados centígrados. También podemos hacer el despeje, ¿ok? Pero es obvio que este es el doble de este y por ende este es el doble de este. ¿A qué temperatura hierve el agua? El agua hierve a 100 grados centígrados. Y sabemos que la temperatura de ebullición aumenta. ¿Cuánto va a aumentar? Va a aumentar 1,04 grados centígrados, que es la variación. Por tal razón, la temperatura de ebullición de la solución será 101,04 grados centígrados.